Hola chicas, el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de escotes y a su vez vamos a estar trabajando con el tema de vistas. Comentábamos la clase anterior que íbamos a trabajar primeramente los escotes más básicos, ¿sí? Y vamos a estar trabajando desde el escote redondo y vamos a trabajar escote B, escote cuadrado en lo posterior. Hoy vamos a trabajar escote redondo y las diferentes vistas que podamos realizar. Comentábamos que para esta clase necesitábamos un trazo del talle espalda de blusa y vamos a estar trabajando también una pieza de talle delantero, ¿sí? En este caso voy a estar trabajando con un talle con el aumento de cruce. A esto se le llama aumento de cruce. Cuando a partir del centro de nuestra prenda, recuerden que esto va a ser el distintivo o la clave del centro de mi prenda. A partir del centro de mi prenda yo anexo 3 centímetros para el aumento de cruces. También lo puedo realizar para un aumento de cierre o algo así, ¿no? Al final de que nuestra prenda quede abierta. Esto lo puedo realizar tanto en la pieza delantera como en la pieza trasera. Nosotros podemos utilizar el cruce en el centro de una blusa, en el centro de una falda, para cierre o para abotonadura, ¿sí? Son diferentes las formas de trabajar las vistas dependiendo de si vamos a trabajar una prenda sin botones o una prenda con botones. En este caso tengo aquí una blusa, un trazo de blusa, pieza delantera con aumento de botones. Pero también tengo aquí una pieza de blusa, ¿sí? De talle delantero en el centro, colocado, cortado en pieza doble o en tela doble, ¿sí? ¿Para qué? Para que la pieza me quede así, completa. Aquí algo muy importante que tienen que considerar es de que tanto la pieza delantera como la pieza delantera y la pieza trasera deben ser de la misma medida. Es decir, que si yo estoy trazando un ancho espalda de 36, mi pieza delantera también debe tener de 36. La misma medida de mi busto debe estar en la pieza delantera, lo mismo que en la cintura de la pieza trasera y delantera. Ambas piezas tienen que coincidir. ¿Por qué? Para que en el momento del ensamble de la prenda, ambas piezas coincidan en todos sus puntos, tanto en el costado como en los hombros y en todas las partes de mi blusa. Vamos a iniciar con el trasero espalda y vamos a empezar a marcar el escote redondo, ¿sí? Bueno, aquí tengo mi pieza delantera también, en donde voy a marcar el escote, ¿sí? Y la diferencia entre parte trasera y parte delantera. Nosotros vamos a marcar escote. Generalmente un escote siempre va a ser de esta forma, ¿sí? El escote se caracteriza por darle un poco más amplitud a la medida normal, ¿sí? En esta parte del cuello, ¿sí? En esta parte del cuello nos va a quedar un poquito más visible el cuello, ¿no? El cuello de nuestro cuerpo, ¿sí? A diferencia del cuello de una prenda. Con el cuello de una prenda nos va a quedar mucho más cerrada la prenda, ¿sí? Y va a ser menos visible nuestro cuello del cuerpo. Entonces, en el escote, nosotros podemos realizar prendas de acuerdo al modelo y podemos ampliar el escote de acuerdo a las características del modelo también, ¿sí? Podemos ampliar desde 1 centímetro, 2 centímetros, 3 o más centímetros.
¿A dónde voy a ampliar? Voy a ampliar desde la parte de la inclinación de hombro y es lo que voy a hacer en este momento. La amplitud que yo le dé a mi prenda trasera es la misma amplitud que yo le voy a dar a mi pieza delantera. Porque decíamos que en el momento del ensamble, tanto el hombro trasero debe coincidir con mi hombro delantero. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Tengo aquí mi pieza trasera, ¿sí? Y está cortada en papel doble, es decir, mi pieza completa. Mi pieza completa. Bueno, entonces, para esto voy a ampliar mi inclinación de hombro o mi cuello sobre horizontal. Yo en este caso, por ser medida pequeña, yo le voy a dar 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Pero esto no quiere decir que siempre vayan a dar 1,5 centímetros. Pueden ustedes ampliar la prenda a 2 centímetros, a 3 centímetros, siempre cuidando de que esta parte coincida con la pieza delantera. Y yo voy a trabajar con mi curva francesa. Aquí ustedes recuerdan que en la profundidad del escote trasero yo le di 2, pero le puedo dar más, ¿sí? Esto es en base a mi modelo, ¿sí? La colocación de la regla francesa o de la curva francesa va a ser de esta manera. Si ustedes la invierten y la ponen de esta manera, va a quedar un poquito diferente, ¿sí? Aquí yo le quité 1.5. Ok, esa es mi pieza delantera, ¿sí? Aquí ustedes ven que tiene pinza de costado y mi tela es doble en el centro de la blusa. Okay. Entonces, a esta pieza delantera, lo que voy a hacer es también ampliarle o marcarle ese 1.5 o lo que haya yo determinado, aumentarle a mi escote. Aquí vuelvo a marcar en la inclinación del hombro, vuelvo a marcar el 1.5 y la profundidad del escote la voy a medir de esta manera. Ahorita lo estoy utilizando con una regla, pero lo ideal pues es trabajarlo con una cinta métrica. El escote lo vamos a medir a partir del cuello, donde gira nuestro cuello, donde es la base de nuestro cuello, hacia el centro de la blusa, es decir, hacia la profundidad que yo quiera, ¿sí? Entonces, de esta manera, aquí yo mido desde acá y lo veo hasta el centro de mi blusa. Puede tener 15, 18, 20, el tanto que yo quiera, ¿sí? Entonces, y la medida también la vamos a marcar a partir de esta forma, inclinada, ¿sí? En este caso yo le voy a dar únicamente 14 centímetros, así, ¿sí? Aquí tiene 1.5 y de esta manera inclinado tiene 14. Ahora, con la curva francesa yo voy a unir estos dos puntos. Estos dos puntos. Y formo mi escote redondo. Estoy trabajando escote redondo. Y corto. Y también voy a cortar lo que le aumenté o que desconté, como lo quieran llamar, a la parte trasera. Si ustedes observan, los hombros, tanto trasero como delantero, van a coincidir, ¿sí? Entonces, en el momento que yo realice mi blusa y ensamble mi blusa, no voy a tener problemas. Si yo a uno le quito y al otro no, o a uno le quito menos que al otro, obviamente no van a coincidir en el momento del ensamble. Es por eso la importancia que tiene de que en ambas partes
debemos marcar la misma medida. Voy a extender mi tela o mi trazo para que ustedes observen cómo quedó. De esta manera queda el escote redondo, ¿sí? Ahorita pues lo puedo trabajar inclusive más redondo. Y aquí, esta sería la parte trasera de mi blusa. Esta sería la parte trasera de la blusa. Cuando yo ensamble, me van a coincidir los hombros, tanto de la pieza trasera como de la pieza delantera. Y de esta manera estaría quedando. Ahora vamos a trabajar las vistas de ambas piezas, ¿sí? Por allí en el tutorial habíamos observado que las vistas siempre se deben cortar a la misma forma de la blusa, ¿sí? Es decir, que si yo aquí estoy trabajando una tela doble en la blusa, y doble me refiero a esta forma, ¿sí? En donde salga completita, entonces de la misma manera voy a trabajar yo mi vista, ¿sí? No puedo trabajarla diferente. ¿Para qué? Para que todo nos coincida en el momento del ensamble. Voy a utilizar este color para que sea un poquito más visible, observarlo. Siempre es importante que cuando nosotros trabajemos vistas, pues igual estemos respetando la misma forma que tiene mi blusa, ¿sí? Y también estar respetando si por ejemplo tiene un revés y tiene el derecho de mi tela, ¿no? Yo en este caso pues voy a marcar al revés para que la parte de color pues sea el derecho de mi prenda. Nosotros vamos a colocar la vista. La vista no es más que el refuerzo que tiene mi prenda alrededor de mi escote. Cuando el escote es curvo, como este caso, no hay ningún problema si yo no deseo colocarle una vista. A lo mejor le puedo colocar un bies, como esta prenda, puedo colocarle un bies y no pasa nada y se adapta a la prenda. Mas no así una prenda con esquina, como por ejemplo el escote B o el escote cuadrado, ¿sí? Entonces, o un escote de forma, escote por ejemplo de corazón o un escote asimétrico. Ahí sí no podemos trabajar un bies porque deformamos el escote. Solamente en prendas curvas. Lo mismo sucede si nosotros vamos a trabajar una prenda sisada. ¿A qué llamamos una prenda sisada? Una prenda sisada es cuando una blusa, un vestido, un top, cosas así, no tiene manga, ¿sí? Termina hasta donde está nuestra espalda y posteriormente ya no podemos colocar una manga. Hasta allá termina nuestra prenda, ¿sí? A eso se le llama una prenda sisada. Y nosotros podemos terminar esa prenda sisada ya sea con bies o ya sea con vista. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que si nosotros colocamos un bies, queda un poquito más frágil la prenda, más suave, tiene más movimiento, ¿sí? En cambio, si nosotros le colocamos una vista, la prenda nos queda más presentable, más rígida y lo más importante es que quedan ocultas nuestras costuras, es decir, que no son visibles, a diferencia de un bies, de que toda la costura es visible. En cambio, con una vista no tenemos costuras visibles, todo queda de manera interna, presentable y nuestra prenda queda totalmente limpia por el derecho. Bueno, me enfoco a lo que es la vista trasera. Yo únicamente estoy colocando mi trazo y voy a cortar la forma de mi escote, ¿sí?
Aquí voy a cortar la forma de mi escote y la medida que requiero para mi vista. Solamente hice estos dos movimientos, ¿sí? Solamente estos dos movimientos. Voy a levantar esta pieza para poder marcar la vista. También se puede desde el trazo, pero en este momento no quiero romper mi trazo, ¿sí? Cuando yo ya tenga esta parte cortada de mi vista, ahora sí voy a determinar la medida de mi vista. En este caso lo voy a hacer de 5 centímetros. Pero una vista es importante que se trabaje de 6 a 7 centímetros. Cuando ustedes trabajan una vista muy pequeña, en el momento de colocarse la prenda, es decir, de que se vistan ustedes o se vista su cliente, puede salirse la vista y andar jugueteando sobre el escote, ¿sí? En cambio, si ustedes hacen una vista un poco mayor, más que nada en el centro, no necesariamente tiene que ser mayor aquí en la parte del hombro. Vamos a hacerla para que observen ustedes. Voy a dejar 8 centímetros hasta acá, ¿sí? Y lo voy a trabajar con esta curva, ¿sí? Sin embargo, no estoy ampliando lo que es el hombro. Así, de esta manera lo voy a trabajar. Esto me va a ayudar, esta profundidad me va a ayudar a que mi vista no se juguetee y no se salga de mi prenda. Esta sería la vista de trasero espalda. En este caso, así, ¿sí? Bueno, voy a sacar mi vista delantera. Aquí voy a hacer otro movimiento porque vamos a trabajar bueno, la voy a hacer primero de esta manera. Voy a hacer mi vista delantera. Y vuelvo a colocar el trazo de la misma forma. Aquí es importante que ustedes consideren que si yo corté mi trazo con aumento de costuras, también deben considerar la misma medida para las vistas. Pero si yo a mi trazo apenas le voy a dar a costuras, aumento de costuras, también a mi vista les voy a dar apenas mi aumento de costura, ¿sí? Bueno, aquí voy a ampliar un poquito la profundidad de mi escote. ¿Por qué? Porque veo de que está un poquito, no está totalmente redondo, está más en pico que en redondo. Entonces voy a ampliar un poquito el escote y le voy a dar una profundidad. Y a esa misma forma voy a cortar mi vista. Aquí. Corté mi vista y la medida de mi hombro y la forma de mi hombro. Ok. Ahora bien, quito mi trazo, dejo mi tela de las vistas y voy a marcar la medida de mi vista. Recuerden que al hombro trasero yo le di 5 centímetros. La misma medida voy a trabajar al hombro delantero. Aquí sí ya puedo trabajar la misma medida. O si quiero, pues también le puedo dar un poquito de más profundidad, ¿sí? Eso queda también a criterio de cada una de ustedes. Bueno. Voy a cortar mi vista del escote redondo todavía. Y solamente estoy trabajando vistas de escote. Ahorita vamos a estar trabajando vistas también de sisa, ¿sí? Entonces vamos a observar cómo queda mi prenda. O cómo queda mi trazo, cómo va a ser la colocación. Aquí, si observan ustedes, ya cambió el escote. Ya se ve más redondo, ¿sí? Ya se ve más redondo.
Toda esta parte rayada de mi trazo la voy a dejar como pieza del revés, ¿sí? Y esta parte que está totalmente limpia la voy a dejar como pieza del derecho. Ahora voy a colocar mis vistas. Esta vista le corresponde a este escote. Aquí es importante que nosotros ya debimos haber hecho nuestros ejercicios de costura y de costuras curvas, porque es aquí donde nosotros vamos a estar aplicando la costura curva, ¿sí? Si ustedes observan, aquí ya van a empezar a trabajar. La colocación de la vista es de 7 milímetros. 7 milímetros. Aquí a la forma de mi escote. Si ustedes no cosen derecho, ¿sí? Y que se mueven, que se meten, que se salen de la medida de los 7, obviamente se va a deformar su escote, ¿sí? Es por eso que aquí ustedes ya debieron haber practicado sus costuras. Estoy únicamente marcando la costura sobre la curva del escote. En ningún momento marqué costura en el hombro, ¿sí? Eso ya va al final del ensamble, ¿sí? Cuando ya se unen hombros traseros, hombros delanteros, pero sin tocar la pieza doblada. Ya se pone de la pieza extendida de esta manera. Así. Todo esto debe doblar de esta manera. Bueno, entonces decíamos que este es mi escote redondo y esta es mi vista, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con el escote trasero. Nuevamente extiendo mi trazo. Esta es la forma de mi escote, esta es la parte del revés y voy a colocar mi vista derecho con derecho. Recuerden que el color es para el derecho y aquí donde está totalmente limpio, sin nada de rayas. Entonces, de esta manera yo estoy colocando mi vista de escote trasero. Así. Y nuevamente voy a marcar 7 milímetros para mi costura curva. Nuevamente 7 milímetros, no más, no menos. ¿Por qué 7 milímetros? Cuando nosotros le damos más, como por ejemplo 1 centímetro, nuestro escote amplía, ¿sí? Y entonces tenemos que quedar, o sea, queda un escote mucho más grande. Si nosotros le damos menos, como medio centímetro, hay telas que trabajamos y que posiblemente se pueden deshilachar. Y en el momento que nosotros estamos ensamblando, se puede estar deshilachando esta parte, ¿no? Y entonces, pues se echa a perder nuestra costura. Por eso es importante que en el momento que nosotros cosamos, posteriormente estemos haciendo una costura de refuerzo. También en el tutorial del ensamble de las pistas, ahí viene cómo se haría la costura del refuerzo. Aquí tampoco estoy uniendo hombros, ¿sí? Entonces, cuando yo ya terminé de coser mis vistas, como en este caso ya son curvas, yo voy a hacer unos pequeños piquetes, así, ¿sí? Y voy a cortar de tal manera que mis cortes lleguen hasta la costura, ¿sí? Que no sobrepasen de la costura, porque si no, le hago también un agujero a mi escote, ¿sí? Y esto se hace con el fin de que doble perfectamente el escote. Cuando ya tengo todo esto, voy a hacer mi costura de refuerzo. También en el tutorial van ustedes a observar cuál es la costura de refuerzo. Cuando ya tengo todo cosido, tanto la pieza delantera como la pieza trasera, y estoy trabajando mis costuras de escote, ahora sí, mi pieza va a quedar de esta manera, así.
y mi pieza va a quedar de esta manera, ¿sí? Cuando yo voy a unir hombros, empiezo por los hombros de la blusa, aquí, ¿sí? Aquí, uno hombros, ¿sí? Aquí es importante que lo máximo de costura que nosotros dejemos es 1 centímetro. No podemos dejar más porque también se deforma nuestra prenda. Entonces, 1 centímetro nada más, ¿sí? Aquí deben coincidir las costuras de mis vistas. Aquí algo muy importante. Hay muchas chicas que dicen, ay, me sobró o me hizo falta o cosas así. ¿Por qué? Porque ven que en esta parte, miren, ustedes observen en esta parte, aquí se ve un pico, un sobrante, en cambio con comparación al delantero. Eso no tiene nada de importancia, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ensamblar de manera igual, porque si yo le quito este piquito, en el momento que doble mi vista hacia su forma, me va a hacer falta un pico, ¿sí? En cambio, si yo lo dejo y lo respeto, cuando voltee, me va a quedar perfectamente doblado a la medida y a la forma de mi hombro, ¿sí? Entonces, no tiene importancia de que ustedes vean que sobra aquí. Entonces, aquí ustedes siguen cosiendo a 1 centímetro, a 1 centímetro, a 1 centímetro, ¿sí? Aquí yo asemejé con mis alfileres y posteriormente se dobla la costura, ¿sí? Se dobla la costura, se dobla la costura de los hombros, y esto va a hacer que cuando ustedes coloquen la vista, la costura nos quede totalmente oculta en los hombros y no se debe ver, ¿sí? Entonces lo van a realizar para que ustedes practiquen esta forma del escote, ¿sí? Y esto sería lo que es un escote redondo con vistas y trabajado en tela doble, en papel doble.